¿Alguna vez has escuchado el silencio? No ese silencio común, sino el silencio de Dios, el que pesa más que 1000 gritos. Israel era así, la tierra impregnada de idolatría. Termina reinando con las manos ensangrentadas. Jezabel, sedienta de poder, establece el culto a Baal. Profetas muertos, la fe del pueblo corrompida, lo sagrado, lo profanado. Y en medio de este oscuro escenario, Dios no envió un ejército, envió un hombre, solo uno. Y ese hombre soy yo. Mi nombre es Elías, no soy noble, no soy hijo de reyes. Soy de Tisbe, un rincón olvidado del mapa, pero llevo algo que nadie puede ignorar. La voz de Dios que arde dentro de mi pecho como fuego. Vi el cielo cerrarse, la tierra secarse, la gente doblar sus rodillas, no por miedo, sino por fe. Hablé con cuervos, con viudas, con reyes, reté a 450 hombres en nombre del Altísimo, y vi fuego caer del cielo, literalmente, porque cuando Dios quiere demostrar quién es Él, sucede lo imposible. Pero no todo fue gloria. Yo también me escapé, corrí hacia el desierto, deseé la muerte, me escondí en cuevas, lloré, rogué, hasta que Él vino, no en forma de terremoto, no en fuego, no en torbellino, sino en un suave susurro, un soplo de eternidad que me hizo levantarme. Eso me mantuvo en marcha, me recordó que no estoy solo, que nunca lo he sido, que aún quedan 7000 que no se han inclinado, que todavía hay un propósito, incluso en el caos. Esta no es solo una vieja historia, es un llamado vivo. Porque el espíritu de Elías todavía clama voces que tengan el coraje de levantarse. Quizás esta historia sea tu historia también. Así que prepárate, porque lo que está a punto de revelarse no es solo narrativa, es el destino. Y una vez que entras, no hay vuelta atrás. En primer lugar, Elías era solo un nombre que resonaba en las montañas de Tisbe, un lugar olvidado a los ojos de los reyes, pero no a los ojos de Dios. Creció en medio del caos de Israel, viendo a Acab y Jezabel llevar al pueblo cada vez más hacia la idolatría. Con cada altar construido para Baal, la verdadera fe parecía desaparecer, pero algo ardía en su interior, un malestar sagrado, como si el cielo mismo estuviera pidiendo a gritos a alguien que se atreviera a decir la verdad. Y Elías escuchó. El llamado de Dios no llegó con relámpagos ni trompetas. Fue sutil, pero irresistible. Un malestar que se convirtió en certeza. Mientras los demás se instalaban, Elías se separó. Comenzó a ver el contraste entre la decadencia de Israel y la santidad de Dios. Y eso dolió. Me sentí como si estuviera sola en un mundo que había olvidado quién era el Señor. Pero Dios estaba formando un profeta, alguien que no se inclinaría, alguien dispuesto a arder desde dentro para prender fuego a una nación. Ser llamado por Dios es a veces como llevar un secreto que no te deja en paz. Elías no buscó fama ni aceptación, buscó obediencia. Y esta búsqueda le hizo ver que no lucharía contra hombres comunes y corrientes, sino contra fuerzas espirituales que actuaban detrás de los tronos. El reinado de Acab y la influencia manipuladora de Jezabel fueron más que cuestiones políticas. Fueron batallas entre la luz y la oscuridad. Y en ese escenario de profunda oscuridad, Dios decidió encender una llama viva. Elías fue apartado para confrontar, no para agradar. Su nombre significa «El Señor es mi Dios», y este significado sería su misión. Lo que empezó como una molestia se convirtió en una convicción, y la convicción se convirtió en coraje. Cada mañana, cada oración, cada silencio, lo preparaban. No sabía exactamente cómo ni cuándo, pero sabía que se utilizaría. Y cuando Dios finalmente habló, Elías estaba listo. No por las circunstancias, sino por la entrega. Porque cuando el cielo llama, el corazón arde. Ha llegado el momento. Elías, el profeta moldeado en silencio, finalmente aparece ante el rey Acab, el hombre más poderoso de Israel, pero espiritualmente ciego. No hay duda. Con voz firme, Elías declara:
no lloverá, excepto por mi palabra. Esto no fue solo una profecía, fue una frase, un juicio divino contra la idolatría institucionalizada. Baal, dios de la fertilidad y la lluvia, sería desenmascarado, y el Dios verdadero, exaltado. Comenzó el choque entre el cielo y la corrupción. Después del anuncio, Dios le ordena a Elías que se vaya. Parece extraño, ¿no? Dios lo usa para declarar una sequía sobre la nación, y luego lo envía a esconderse. Pero hay sabiduría en esto. El profeta necesitaba aprender a depender exclusivamente de Dios, lejos de los focos. Lo llevan al arroyo Querite, un lugar aislado, silencioso, casi olvidado. Allí, lejos de las multitudes, Elías es alimentado de forma sobrenatural. Los cuervos, animales inmundos según la ley, traen pan y carne día tras día. Querit no era solo un refugio, era un horno, un tiempo de poda, donde la fe necesitaba florecer sin aplausos. Imagínense la soledad, la repetición de los días, la falta de respuestas rápidas. Pero también hubo paz. El arroyo corría, vinieron los cuervos, y Elías aprendió que ser apoyado por Dios es mejor que ser admirado por los hombres. Fue en este silencio que comprendió que los milagros no siempre son estruendosos. A veces son discretos, constantes y profundamente transformadora. Mientras Israel se secaba, el corazón de Elías fue regado. El Dios que cierra el cielo es también el Dios que sostiene el valle. Y esta es una de las lecciones más poderosas para cualquiera que quiera ser usado por Él. Antes de hablar con los reyes, es necesario aprender a escuchar en secreto. Elías, ahora bien, no fue solo un profeta audaz. Era un hombre que conocía el cuidado del Señor hasta el más mínimo detalle. Querit lo preparó para el próximo milagro, porque llegaría la hora del hambre y con ella una nueva misión. La sequía se intensifica, el arroyo se seca, y cuando parece que todo va a terminar, Dios vuelve a hablarle a Elías. Esta vez lo envía a Sarepta, una ciudad fuera de Israel, el territorio de Sidón, la tierra de Jezabel. Sí, el profeta es enviado precisamente al lugar de donde vino la mujer que corrompió a Israel. Pero allí, en medio del hambre y la idolatría, Dios había preparado a una mujer, una viuda, frágil a los ojos del mundo, pero elegido para un milagro, porque el Señor ve fuerza donde el mundo solo ve escasez. Elías llega cansado y hambriento. Ve a una mujer recogiendo palos y pide agua y pan. Ella responde con dolor: «Solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite de oliva. Íbamos a comer y morir». Fue el final para ella y su hijo. Pero las palabras del profeta interrumpen el lamento. «No temáis, haz primero una torta para mí y luego para ti». ¿Parece insensible? No lo es. Es fe en acción, porque cuando Dios pide algo, ya tiene preparado algo más grande. Y ella obedece, incluso asustado, incluso sin entender. Y entonces lo imposible empieza a suceder. La harina no se acaba, el aceite de oliva no se seca. Día tras día, el suministro se renueva. Un milagro silencioso, constante, oculto a los ojos del mundo. Pero no es solo un milagro alimentario, es un milagro de transformación interior. La viuda aprende a confiar, Elijah aprende a depender. Y nosotros, al leer esto, aprendemos que Dios sostiene no solo el cuerpo, sino también la fe. Utiliza poco, utilice los improbables y transforma lo ordinario en extraordinario. En Sarepta, Elías ve que el poder de Dios no se limita a la geografía de Israel. La alianza llega a los gentiles. La gracia desborda los muros religiosos. El profeta entiende que su misión no es solo confrontar a los reyes, sino también consolar los corazones. En casa de esa viuda descubre que los milagros pueden comenzar con un simple gesto: compartir la última barra de pan. Porque, para Dios, cada acto de fe es una semilla. Y en medio del hambre, esta casa floreció. Todo parecía estabilizarse.
La viuda había abierto su casa y su corazón. La harina no se acabó, el aceite siguió fluyendo. Pero de repente sucede lo impensable. El hijo de la viuda enferma y muere. La tragedia rompe el silencio del milagro. El grito resuena entre las paredes de esa casa que alguna vez fue signo de provisión. La mujer desesperada acusa a Elías: «Has venido a mí para recordar mi iniquidad y matar a mi hijo». El dolor se convierte en confusión y la fe en cuestión. Elías, profundamente conmovido, toma al niño en sus brazos, sube a la habitación, cierra la puerta y se derrama ante Dios. No grita con arrogancia. Él humildemente grita: «Señor Dios mío, ¿también has hecho daño a esta viuda matando a su hijo?». 3 veces se acuesta sobre el niño. Ora 3 veces con intensidad, no por ritual, pero por compasión. El profeta que vio caer el fuego ahora busca la chispa de la vida en un cuerpo sin aliento. Es ahí, entre el clamor y lo imposible, donde se mueve el cielo. Dios escucha, Dios responde. El niño revive. Elijah se lo devuelve a su madre, vivo. Imagínese el momento. Los brazos que antes estaban vacíos ahora están llenos de vida. Las lágrimas de desesperación se convierten en lágrimas de gratitud. Y esa mujer, antes llena de dudas, declara: «Ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdadera». Se restablece la fe, no solo el de ella, pero también el de Elías, porque todo profeta, en algún momento, necesita que se le recuerde que Dios todavía resucita sueños muertos. Este episodio no fue solo una demostración de poder, fue una revelación de propósito. El milagro enseñó que a Dios le importan los detalles, los dolores escondidos, las viudas olvidadas y los niños perdidos. Mostró que el profeta no es solo el que confronta a los reyes, sino también el que se inclina junto a los que lloran. Elías ahora tenía más que autoridad, llevaba empatía, y eso lo preparó aún más para lo que vendría después. Un enfrentamiento épico en la cima del Monte Carmelo. El clima seco había preparado el escenario. Israel estaba exhausto, dividido entre Baal y el Dios verdadero. Entonces Elías, movido por un coraje que solo el cielo inspira, convoca al pueblo al Monte Carmelo. Allí, delante de todos, lanza un desafío directo. ¿Hasta cuándo cojearéis entre 2 pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidlo. Si Baal, seguidlo. El silencio del pueblo revela la confusión espiritual de la nación, pero Elijah no retrocede. Está a punto de encender el altar y reavivar los corazones apagados. 450 profetas de Baal preparan su sacrificio. Bailan, gritan y se apuñalan con lanzas. Lloran todo el día, pero no hay respuesta. Sin fuego, sin sonido, sin señal. Elías observa e incluso bromea, grita más fuerte. Tal vez esté durmiendo. A medida que la escena se prolonga, la inutilidad de Baal se hace evidente. Y con eso, la gente empieza a ver el vacío de la idolatría. Luego llega el turno del profeta. Y es en ese momento que el cielo comienza a inclinarse hacia la tierra. Elías reconstruye el altar del Señor con 12 piedras, que representan las tribus de Israel. Les pide que viertan agua sobre el sacrificio, no una, sino 3 veces, todo empapado. No hay posibilidad de trucos, y luego orar, una oración sencilla, directa y llena de verdad. Respóndeme, Señor, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios. Y el cielo responde. El fuego desciende. No solo quema el sacrificio, sino que consume las piedras, el agua y la tierra circundantes. Es como si Dios dijera: «Aquí estoy, no hay otro». El pueblo cae de bruces gritando: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Allí comienza un resurgimiento, no con discursos, sino con demostraciones de poder. Elías ordena arrestar a los profetas de Baal. La idolatría se enfrenta con justicia, pero este clímax no es el final,
es el comienzo de un cambio aún más intenso. Porque incluso después de ver fuego del cielo, Elías aún enfrentaría la furia de Jezabel y descubriría que hasta los más grandes profetas también tienen días de huida, cansancio y alma abatida. Inmediatamente después del incendio viene la lluvia. Elías vuelve a subir a la cima del Carmelo, esta vez no para confrontar, sino para gritar. Se inclina con el rostro entre las rodillas y reza 1, 2, 7 veces, hasta que su sirviente ve aparecer en el horizonte una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Es la señal. Elías se levanta y anuncia: ¡corre, que viene la lluvia! El cielo previamente cerrado se abre en respuesta a la oración de un profeta. Es una confirmación. Dios está restaurando a Israel. La sequía ha terminado. Pero cuando cae la lluvia, la furia de Jezabel aumenta. Al enterarse de lo que le sucedió a los profetas de Baal, envía un mensaje mortal: mañana a esta hora estarás muerto. Y Elías huye. Sí, el hombre que vio caer fuego del cielo, que oró e hizo llover, ahora corre desesperado. Eso no lo hace menos profeta, simplemente más humano, porque incluso aquellos que tienen una fe fuerte pueden desmoronarse ante amenazas reales. Y la huida de Elías no es cobardía, es un grito silencioso, un grito de ayuda. Corre hasta Beersheba y luego camina un día entero por el desierto. Se sienta bajo un enebro y reza, no por liberación, sino por muerte. Ya es suficiente, Señor, quítame la vida. Es uno de los momentos más vulnerables de la historia bíblica. Un hombre de Dios, exhausto, rogando por un fin, pero el cielo, una vez más, responde de forma inesperada. Dios no lo reprende, no lo abandones. Envía un ángel, y este ángel no trae juicio, sino cuidado, alimento, agua, descansar. A veces, el mayor milagro no es sobrevivir al incendio, sino seguir caminando por el desierto. Elías, el profeta del Carmelo, es ahora el hombre degollado bajo un árbol. Y allí entendemos que fe y fragilidad pueden coexistir, que hasta los ungidos lloran, que la misión, por muy gloriosa que sea, pasa factura. Pero también aprendemos que Dios no solo envía fuego desde el cielo, también envía pan a la tierra, porque antes de cualquier nueva misión, Él se ocupa de ella. Y Elías está a punto de descubrir esto de una manera aún más profunda en el monte Horeb. Fortalecido por el pan del ángel, Elías camina 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el mismo monte donde Moisés vio arder la zarza. Es un lugar de encuentros divinos, de revelaciones. Allí, el profeta se esconde en una cueva, todavía envuelto en fatiga y confusión. Dios pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Una pregunta sencilla, pero cargada de propósito. No es un juicio, es una invitación a la reflexión. Y el profeta, con el corazón expuesto, responde: he sido celoso, pero estoy solo y quieren quitarme la vida. Entonces, Dios prepara una experiencia única. Primero, un fuerte viento azota las colinas, luego un terremoto, luego un intenso incendio, pero en ninguno de estos elementos estaba Dios. Y finalmente, un suave susurro, un sonido ligero, casi imperceptible. Y es en este susurro que Elías percibe la presencia del Señor. La misma voz que una vez envió fuego desde el cielo, ahora llega en un susurro que exige silencio interior. Es como si Dios dijera: no necesito gritar para alcanzarte. Estoy aquí incluso cuando estás destrozado. Susurrar cura, restaura, reposicionar. Elías, ante Dios, se cubre el rostro con su manto. Ya no hay poder para debates ni justificaciones, solo reverencia. Y es en este lugar de entrega donde Dios entrega nuevas instrucciones. Elías no es olvidado. Todavía hay un propósito. Todavía hay trabajo. Debe ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor. La misión continúa. Y más, Dios revela que hay 7,000 que no se han inclinado ante Baal.
Elías nunca estuvo solo. Simplemente no pude ver. Este momento lo redefine todo. El profeta que llegó con ganas de morir se marcha con una nueva visión. Porque a veces lo que necesitamos no es una explosión de poder, sino un toque de presencia. El monte Horeb se convierte en el escenario de un nuevo comienzo. El abatido Elijah da paso a un Elijah revitalizado. Y así aprendemos que el mayor poder de Dios no está en el ruido que asusta, sino en el susurro que transforma. El siguiente paso encuentra a Eliseo, porque un legado no termina, hay que transferirlo. Con el corazón renovado por el susurro de Dios, Elías recibe instrucciones claras. Es hora de ungir nuevos líderes. Hazael, futuro rey de Siria, Jehú, que gobernaría a Israel, y Eliseo, el joven que lo sucedería como profeta. Cada nombre tenía un peso espiritual. No eran simplemente reemplazos políticos, eran piezas de una estrategia divina. Dios estaba reordenando el tablero, mostrando que, incluso cuando todo parece perdido, Él ya está preparando los próximos capítulos. Y Elías, ahora, sería el heraldo de esta transición. El encuentro con Eliseo se produce en un campo. Está arando la tierra con 12 yuntas de bueyes. Un trabajador común y corriente, fiel en las pequeñas cosas. Pero Elías reconoce el llamado allí. Sin decir palabra, se cubre con su capa. Ese simple gesto conlleva poder. Es el símbolo de la unción, de la herencia profética. Eliseo entiende, solo pide despedirse de su familia, y en un acto de entrega total, mata los bueyes y quema los arados. No hay vuelta atrás. Quema el pasado para abrazar el destino. Cuando Dios llama, no llevas equipaje viejo contigo. Esta fase de la vida de Elías nos enseña que el verdadero liderazgo espiritual no se trata de acumular poder, sino de transferir legado. Es saber que lo que empezó en ti debe continuar en los demás. Elías no se aferra al protagonismo, entiende que el fuego que lo consumió necesita encender otros, y la elección de Eliseo no fue casual. Era alguien dispuesto a servir primero. Caminen juntos, aprende en silencio. La verdadera unción no se recibe con discursos, sino con la convivencia. Mientras el pueblo todavía enfrentaba reyes corruptos y amenazas de idolatría, Dios ya había proporcionado los instrumentos para el cambio. Jehú traería juicio, Hazael traería confrontaciones, Eliseo traería continuidad. Elías ahora podía mirar hacia el futuro con esperanza. Ya no tenía que cargar solo con el peso. La obra de Dios no termina con un solo hombre, se multiplica mediante la voluntad. Y así, cuando el tiempo de Elías llegaba a su fin, una nueva generación estaba a punto de surgir, con manto, propósito y misión. El fin se acerca, pero no como el mundo lo conoce. Elías siente que su misión está casi completa. Comienza un viaje con Eliseo, pasando por Betel, Jericó y el Jordán, lugares cargados de historia y significado espiritual. En cada parada, los discípulos de los profetas anuncian: ¿sabes que hoy el Señor se llevará a tu maestro? Y Eliseo responde: sí, lo sé, pero guarda silencio. No fue una negación, fue reverencia. El momento era demasiado solemne para ser interrumpido por palabras humanas. Algo extraordinario estaba a punto de suceder. Al llegar al Jordán, Elías toma su manto, símbolo de unción y autoridad, y lo golpea contra las aguas. El río se abre, se cruzan en seco. El mismo Dios que había dividido el Mar Rojo para Moisés, ahora abrió el Jordán para Elías. Cada paso hace eco de un milagro. Del otro lado, Elías le pregunta a Eliseo: pregúntame qué quieres que haga por ti. Y el joven profeta no duda: quiero una doble ración de tu espíritu. No fue ambición, era una sed de cumplir con excelencia la misión que se heredaba. Entonces, de repente, el cielo se mueve. Entre ambos aparece un carro de fuego tirado por caballos en llamas. Se forma un remolino, y Elías es llevado al cielo en gloria, sin experimentar la muerte.
Eliseo observa, se rasga la ropa, no por desesperación, sino por respeto, y recoge el manto caído. Fue el final de un ciclo y el comienzo de otro. El profeta se había ido, pero su unción, su llamado, su llama permanecía, porque Dios no entierra los legados, Él los transfiere. El pueblo, al ver a Eliseo, pronto se da cuenta, el espíritu de Elías reposa sobre él. Y el nuevo profeta comienza su misión con el mismo poder que vio en su maestro. El Jordán se abre de nuevo. La herencia está confirmada. El torbellino que se llevó a Elías no borró su historia, al contrario, la eternizó. Se convirtió en un símbolo de valentía, intimidad con Dios y autoridad espiritual. Y hasta hoy su vida grita a nuestro corazón. Cuando Dios enciende un fuego en alguien, ni el tiempo, ni la muerte, ni el olvido pueden apagarlo. Incluso después de tantas señales de Dios, Acab todavía no había cambiado. Influenciado por Jezabel, deseaba la viña de Nabot, un hombre justo. Nabot se negó a entregarla por lealtad a la herencia de sus padres. Pero Jezabel tramó un plan malvado, acusaciones falsas, un juicio corrupto y al final la muerte de Nabot. Cuando Acab tomó posesión de la viña, tal vez sintió que había ganado. Pero el cielo lo vio todo y Dios envió a Elías nuevamente. Esta vez con una palabra que dolía como una espada: juicio. Elías se encuentra con Acab en el campo de Nabot y no se ablanda. Esto dice el Señor: en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, allí lamerán también tu sangre. Era el peso de la justicia divina. El rey intenta minimizar: me encontraste, enemigo mío. Pero Elías no flaquea. Representa la voz que los poderosos intentan silenciar. Acab escucha que su linaje será destruido, que Jezabel también pagará por lo que hizo. La frase es clara: se acabó el tiempo de la impunidad. Y el profeta, una vez más, se convierte en espejo de la verdad. Pero entonces sucede algo inesperado. Acab está destrozado por el arrepentimiento. Ayuna, se viste de cilicio y camina con la cabeza gacha. Un gesto raro, casi improbable, viniendo de un hombre tan corrupto. Y Dios sorprendentemente observa y responde: la sentencia no se anula, sino que se aplaza. A causa del arrepentimiento, el castigo no caerá en el día de Acab, sino en su descendencia. Un acto de misericordia que revela un rasgo profundo del corazón divino. Dios pesa los actos, pero también acoge los corazones quebrantados. Esta escena nos obliga a repensar qué entendemos por justicia. Elías no solo ve que se anuncia el juicio, él es testigo de la gracia en acción. Acab no se convierte en un héroe, ni su historia cambia el resultado final, pero su arrepentimiento, aunque tardío, muestra que nunca es demasiado tarde para reconocer la verdad. Elías, el profeta del fuego, es ahora también el mensajero del perdón. Y antes de finalizar su misión, nos enseña algo esencial. El mismo Dios que envía fuego también puede dar una oportunidad más. Después de la muerte de Acab, su hijo Ocosías asume el trono. Pero en lugar de aprender de los errores de su padre, los repite y los profundiza. Cuando sufre un accidente y cae gravemente enfermo, Ocosías envía mensajeros no a Dios, sino a Baal-Zebub, el dios de Ecrón, para saber si sobreviviría. Un insulto directo al Señor de Israel. Una vez más, Dios llama a Elías al frente, y el mensaje es duro. Quizás no haya Dios en Israel. ¿Por qué vais a consultar a Baal-Zebub? Ocosías morirá. La idolatría vuelve al centro del conflicto. Ocosías intenta silenciar la voz del profeta por la fuerza. Envía un capitán con 50 soldados para arrestar a Elijah. Pero el fuego del cielo consume al grupo. Llega un segundo pelotón, mismo destino. Solo al tercer grupo, cuyo capitán se arrodilla con humildad, Elías responde con misericordia. Una vez más, el patrón se repite. El orgullo atrae el juicio, pero la humildad mueve el corazón de Dios.
Elías va al rey y confirma la profecía. Poco después, Ocosías muere. Su rebelión no tuvo tiempo de regresar, y Elías cumplió su última misión ante los reyes. Sabiendo que su tiempo en la tierra ha llegado a su fin, Elías comienza un último viaje. Sale con Eliseo, pasando por lugares sagrados: Betel, símbolo de la presencia de Dios; Jericó, tierra de promesas conquistadas; y el Jordán, donde los ciclos terminan y comienzan de nuevo. En cada momento, Eliseo es puesto a prueba. Quédate aquí. Pero él insiste: no te dejaré. Es más que lealtad, es discernimiento. Eliseo sabe que está a punto de heredar algo más grande que un ministerio. Está a punto de portar una llama eterna. En la orilla del Jordán, Elías repite el milagro. Golpea las aguas con su manto y el río se abre. Se cruzan. Entonces aparece lo sobrenatural. Un carro de fuego, rodeado por un torbellino, desciende y separa a los dos. Elías es llevado al cielo sin ver la muerte. Una conclusión tan grandiosa como su misión. Su manto cae y Eliseo lo recoge. El ciclo se completa. Elías deja la tierra como vivió, en el fuego, pero su legado sigue vivo. Porque cuando un profeta es fiel hasta el fin, el cielo se mueve para recibirlo. Y ahora que has caminado al lado de Elías por desiertos, montañas, cuevas y cielos, te pregunto, ¿dónde estás en este viaje? ¿Estás enfrentando a tus propios profetas de Baal? ¿Estás huyendo de las amenazas que te rodean? ¿O tal vez eres como Elías en Horeb, esperando que Dios hable, no con un trueno, sino con un susurro que solo el corazón escucha? La historia de Elías no es solo un relato antiguo, es un espejo. Revela nuestras luchas, nuestras caídas, nuestras oraciones desesperadas. Muestra que ser usado por Dios no se trata de ser perfecto, sino de estar disponible. Elías tuvo miedo. Él lloró. Quería rendirme, pero no se detuvo, porque dentro de él había algo mayor que las amenazas de Jezabel. Había un fuego que no se apagaba. Entonces, ¿qué te pide Dios hoy? Quizás haya llegado el momento de reconstruir el altar de la fe. Dejar que los ídolos modernos caigan al suelo, orgullo, control, distracciones, y pedirle al cielo que envíe fuego nuevamente. Tal vez sea hora de dejar los arados como Eliseo y decir: estoy listo para vivir mi llamado. O quién sabe, ya solo te falta es descansar a la sombra del enebro hasta que el ángel te traiga pan fresco para empezar de nuevo. Si esta historia te conmovió, compártela. Si te despertó, comenta. Y si algo se encendió en ti, no lo apagues, déjalo arder. Suscríbete al canal, activa la campanita y continúa con nosotros en este viaje a través de historias bíblicas que aún hoy transforman, porque la fe que mueve el cielo comienza con una palabra, y tal vez esa palabra fuera para ti.